Manera, pues, espero que ustedes puedan disfrutar y a la vez también aprovechar lo que vamos a ver a continuación. Va a estar dado por el sistema estructural, ¿no? Entonces, dependiendo del sistema que se presente, el ejercicio, ustedes van a tener un tipo de sistema estructural a resolver. Lo voy a traer un poco más acá para que no nos estorbe. Bueno, y por último, tenemos el módulo resistente, que esto va a ser en función al elemento, la sección transversal. La sección transversal. Bueno, entonces de estos componentes, nosotros podemos obtener lo que son los controles por flexión. Si nosotros analizamos un segundo punto, vamos a ver que aquí se va a dar un control por deformación. En cuanto a al control por deformación, nosotros tenemos que priorizar siempre que la deformación real producida en el sistema estructural sea menor o igual a la deformación admisible que admite este elemento. Entonces, es de aquí que la deformación real que se produce en el elemento está en función al sistema estructural, ¿ya? En función al sistema estructural, y la deformación admisible en función a la normativa o al entorno en el que se desarrolle. Hay factores que definen una deformación admisible en los elementos, ¿no? Por ejemplo, L sobre 360 o L sobre 500. Eso ya es un valor que
puede variar en función a la región. Nosotros estamos en una región en la que normalmente se adoptan controles bastante rigurosos, por el mismo hecho de que quizás los controles de calidad pues no son del todo bien, ¿no? Entonces tendemos a hacer diseños más eh, conservadores y que no estén con riesgos, ¿no? De sufrir fallas. Seguido entonces, como tercer punto, tenemos el control por corte. Control por corte. Y la relación que nos permite controlar estos esfuerzos sería la siguiente, ¿no? La tensión de corte es igual a el cortante por el momento estático respecto a la base donde vamos a analizar el corte por la inercia. Esta es la fórmula genérica, ¿no? Con esta fórmula nosotros podemos determinar el valor del cortante en una pieza que puede tener cualquier figura regular, ¿ya? Una figura regular, no figuras irregulares, ¿no? Ahora, si queremos simplificar esto a una ecuación que se relacione con una pieza que es rectangular o cuadrada, esto termina en una ecuación más o menos así, 3 medios del cortante sobre el área, ¿sí? Entonces, de aquí, cualquiera de estos valores, al igual que en el primer control, la tensión cortante es un valor conocido, que probablemente, según en función al tipo de la madera que se ocupe, está entre 15 y 12 kiloponios por centímetro cuadrado. Grupo A, grupo B. Ahora, el momento estático ese no es más que el momento estático de áreas por encima del lugar donde se está haciendo el análisis del corte. Si bien recuerdan ustedes, voy a hacer un esquema aquí rápidamente, en caso de que les toque, ¿no? Un esquema así. Por ejemplo, esta sección I. Esta sección I, vamos a analizarlo el cortante en la zona más crítica, que vendría a ser en la línea neutra, en la parte media. Más o menos por acá sería el valor en la mitad de la altura, ¿no? Entonces el momento estático se hace a partir de aquí hacia arriba, porque de aquí hacia abajo es lo mismo. Entonces aquí tenemos un área, ¿no es cierto? Y aquí tenemos otra área. Entonces tenemos un área 1, un área 2, y cada una de estas áreas tiene un baricentro, que es el centro de la figura que estamos analizando. Por lo tanto, va a haber una altura Y1 hasta el baricentro de la primera figura, un Y2 hasta el baricentro de la segunda figura. Podemos decir que el momento estático no es más que la sumatoria de las áreas por su distancia baricéntrica, sea sumatoria, ¿no? Y así sucesivamente hasta cuantas figuras hayan, ¿no? A sub n por y sub n. Lo mismo se hace para una sección rectangular y termina en esta ecuación que vemos acá. Bueno, y sabemos que la base pues es la dimensión en la que se está analizando el corte, que en este caso sería a este nivel, ¿no? Donde estamos haciendo sobre la línea neutra. Y la inercia, que sabemos calcular la inercia de una figura compuesta, ¿no? Por Steiner. Bueno, y para finalizar, probablemente tengamos un control por aplazamiento. Este control por aplastamiento también es un control complementario, ya que normalmente las piezas no fallan por estas solicitaciones, pero es bueno conocerlo. Bueno, en este caso el control por aplastamiento también tiene una relación, la cual es la tensión de aplastamiento es igual a la reacción que se presenta en el área del apoyo respecto a esa área de aplastamiento donde está el apoyo. Bueno, y esto también tiene sus valores permisibles,
donde la tensión de aplastamiento, que vendría a ser una compresión perpendicular a la fibra eh, que se encuentran en los apoyos, más o menos tendría un valor de 40 para el grupo A. En esto estamos hablando en kiloponios por centímetro cuadrado, ¿no? Y 28 para el grupo B. Y de aquí también podemos decir que la reacción de ese apoyo está en función del sistema estructural. Lo voy a hacer más largo para no llenar la pantalla. Y el área de aplastamiento, que en este caso sería el área de contacto de, del elemento con su apoyo. ¿Ya? No tiene nada que ver aquí las dimensiones que tiene la viga o la columna que se esté apoyando, pongámosle así, sino más bien el área del apoyo sobre el cual se está realizando este control. Entonces, hasta aquí me gustaría saber si alguien tiene alguna duda al respecto de estos controles. A continuación vamos a entrar un poquito más sobre los sistemas estructurales y posteriormente vamos a entrar a lo que son las variables que se pueden presentar en los ejercicios. Así sucesivamente vamos a ir resolviendo lo que son de manera genérica los ejercicios que se pueden presentar, pues. Entonces voy a dar un pequeño espacio para ver si tienen alguna consulta o si quieren apuntar algo de aquí y a la vez también preguntar, ¿no? Yo tenía una duda sobre la fórmula del control por corte. ¿Siempre va con el 3 medio? No, como les indiqué, la primera fórmula que está aquí a la izquierda, esto es en caso de que se les presente una figura compuesta, es decir, que tiene secciones, o sea, tiene figuras regulares, o sea, rectángulos, triángulos, cuadrados, en una figura y componen una compuesta, ¿no? Figura compuesta me refiero a este tipo de figura. Puede ser una figura H, una figura T, ¿no es cierto? Pero la que usualmente van a ver ustedes es esta de aquí, ¿no? Que es una sección rectangular, la cual esta viene a ser la reducción de esta ecuación debido a las propiedades geométricas que tiene una sección rectangular, ¿ya? Entonces la ecuación que termina siendo para las rectangulares o cuadradas sería esta de acá, la que estoy marcando. ¿Se entiende? Muy bien, vamos a continuar entonces. En esta hoja vamos a dar paso para conocer lo que son los sistemas estructurales que se pueden presentar y cuáles son sus ecuaciones. ¿Ya? Entonces vamos a ver sistemas estructurales. Voy a poner un pequeño título. Sistemas estructurales. Bien, entonces voy a dibujar aquí varios elementos. Vamos a ver para el control por flexión. Voy a poner aquí 1.1 como si fuera para el control por flexión.
Muy bien, ahí está. Voy a dibujar un sistema simplemente apoyado. Y aquí tenemos la carga Q. Tenemos una longitud L. Y el momento flector que se produce a raíz de este sistema estructural, el momento máximo va a ser igual a Q por L al cuadrado entre 8. Y es un momento positivo. Luego podemos tener un sistema estructural con 3 apoyos y 2 vanos, en el cual la longitud es la misma. Un momentito. Ahí está Q. Tenemos las longitudes. Y de este lado, el momento máximo que se presenta va a ser igual a un momento negativo, que es Q por L al cuadrado entre 10. Perdón, entre 8. Este sistema es distinto. Y ahora sí vamos a ver uno que tenga 4 apoyos. 1, 2, 3, 4. Ahí está. La carga Q. Una longitud L. Y de aquí el momento máximo que se puede presentar es Q por L al cuadrado entre 10, un momento negativo. Y por último, vamos a tener un sistema que tiene solamente una carga puntual, simplemente apoyada. Ahí está, una carga P, donde, bueno, respecto a la longitud, tenemos que esta carga se aplica a la mitad. L es acá, hacia el borde más cercano, bueno, de la izquierda. El momento máximo es P por L dividido entre 4. O sea, son formulitas que ustedes pueden memorizar, llevárselas en una tablita, ¿no? Tampoco es que se lleven un ejercicio hecho, pues no, eso ya sería un poquito más notorio. En cambio, un formulario es menos, es más de apoyo, ¿no? Entonces ahí tenemos los sistemas estructurales. Ahora, el control por deformación. Tenemos también lo mismo. Ya no voy a dibujar los esquemas, voy a solamente a colocar los valores que corresponden a las ecuaciones. Entonces, para el primero, tenemos que la deformación real, ¿no?, es igual a 5 sobre 384 por Q L a la cuarta entre E por I, módulo elástico por la inercia. El segundo, la deformación real que se produce de ese sistema estructural sería 3 sobre 384 por QL a la cuarta sobre E por I. Luego, para el siguiente, la deformación real sería dado por la relación 1 sobre 384 por QL a la cuarta E por I. Y para el último es 1 sobre 48 por PL al cubo sobre E por I. Módulo elástico y la inercia. Ahora, los valores admisibles, ya se los mencioné al principio en la anterior hoja, lo que quiere decir que estas deformaciones reales se comparan con esas deformaciones admisibles
y de esa manera podemos despejar la variable que tengamos como incógnita o bien comparar valores de deformación real y admisibles y ver si es que el sistema está funcionando bien. Bueno, seguimos. Para el control por corte, 3.1, control por corte. Vamos a ver cuál es la relación que se refiere al cortante máximo del primer esquema estructural. Tenemos que el cortante máximo es igual a Q por L dividido entre 2, la reacción, ¿no es cierto? El cortante máximo del segundo sistema estructural sería 0,625 Q por L. Luego, el cortante máximo de la siguiente figura sería 0,55 Q por L. Cuando es mayor a 3 tramos, sería otra la ecuación. En este caso hay 3 tramos cabalmente. Son 3 longitudes. Cuando es mayor a 3 tramos, es igual a 0,5 Q por L. Se hace un poco más chica la reacción. Y en este caso, la de la carga puntual sería P medio, ¿no? Así sería. Y por último, y no menos importante, control por aplastamiento. Control por aplastamiento. En este caso, para el primer sistema estructural, la reacción máxima, que es con la que vamos a trabajar en nuestras ecuaciones mencionadas en la primera página, es Q por L dividido entre 2. La reacción máxima en el segundo esquema estructural es 1,25 Q por L. La reacción máxima en el tercer esquema estructural sería 1,1 de Q por L, y cuando es mayor a 3 tramos sería igual a Q por L, o sea, el doble de los cortantes. Y por último, en el cuarto sería P medio. Bien, entonces, todos estos valores que vamos a encontrar a raíz de estas relaciones para cada control van a contribuir a las relaciones que están en la primera página, que son las que contienen los valores admisibles de tensión y las propiedades geométricas de la sección transversal en cuanto al módulo resistente o inercia, ¿no? Entonces, nuevamente acá puedo hacer una pausa para poder atender las dudas, consultas, comentarios que quieran hacer, participar de esta clase. Disculpa, el momento en la viga de 2 tramos, ¿es positivo o negativo? Perdón, la de 2 tramos me dice, Sí. es negativo. Esta de acá. ¿Está bien? Igualmente la cuarta de acá, ¿no? O sea, los momentos ahorita el signo medio que no incide sobre nuestros resultados porque no es hormigón, por así decirlo. En el hormigón es necesario saber cuál es la fibra traccionada, cuál es la fibra comprimida en función al signo del momento. Aquí únicamente es para poder despejar valores que no conocemos de las ecuaciones o bien comparar, ¿ya? Es por eso que no le puse sin. ¿Alguna otra consulta que tengan?
Doy espacio también si quieren apuntar. Y después continuamos. Muy bien, vamos a pasar a una siguiente página. Vamos a seguir explicando. Bueno, en este punto vamos a ver, aquí vimos los sistemas estructurales y ahora sí, aquí vamos a ver el planteamiento, cómo ustedes van a identificar el desarrollo que tienen que llevar a cabo de su ejercicio. Planteamiento de ejercicio. Tito. Planteamiento de ejercicio. Ahí está. Bueno, inicialmente, como bien dijimos, las tensiones son valores conocidos. ¿No? O sea, valores numéricos. De aquí no tenemos ninguna duda. Vamos a pasar a lo que son las solicitaciones, que en este caso primeramente podemos ver que del control de flexión tenemos el momento, el cual está en función de las cargas y luces o longitudes, pongámosle, ¿no? Función de las cargas y longitudes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí las cargas, o sea, las Q y L, pueden ser incógnitas o variantes de las cuales no conocemos su valor. O sea que aquí ya puede ser, entre estas dos pueden ser valores conocidos o variantes. O sea que cuando ustedes tengan su ejercicio y no vean valores numéricos para esto, obviamente tienen que asumir que son variantes que tienen que despejar de la ecuación. Eso en cuanto al momento flector. ¿Ya? Entonces, pasemos a lo siguiente. En cuanto al módulo resistente e inercia, lo voy a poner así. Esto está en función de las dimensiones geométricas. Dimensiones geométricas. ¿Qué quiere decir? Que aquí puede estar relacionado la base y la altura, ¿no? O el diámetro, pongámosle. O el diámetro, pongámosle D mayúscula. Entonces, esto también pueden ser valores conocidos o variantes incógnitas, ¿no? Y van a estar en función del ejercicio. Bien. Ahora, una vez conocidos cuáles pueden ser mis valores
conocidos y también aquellos que pueden ser incógnitas o variantes, vamos a ver, vamos a diferenciar entre los valores que no conocemos, cuáles son los que tienen que tener cuidado. Entonces, aquí como nota respecto a lo que acabamos de plantear. La Q. Cuando la carga es de mayor, bueno, es incógnita. Que fue lo último Estaba que... diciendo cuando la carga es mayor y de ahí Recording se in progress. Ya, o sea que quedamos en la parte donde explicaba cuál carga escoger, ¿cierto? Sí, Bueno, voy a explicar aquí por qué es que se debe escoger la menor basado en los sistemas estructurales. Fíjense que hay carga aquí en control por flexión, hay carga en control por deformación, hay carga en control por corte, hay carga en control por aplastamiento, así como también hay longitudes, miren. Entonces, cuando ustedes hagan los controles, obviamente van a sacar, van a despejar la carga de aquí, porque van a conocer todo lo demás y van a despejar la Q. Entonces, cuando escojan la Q, van a escoger la menor. Esa es la menor. ¿Por qué? Pongámoslo con un ejemplo relacionado a nosotros, digamos, ¿no? Y bueno, pongámosle, yo puedo alzar una bolsa de cemento, por ejemplo, ¿no? Pero si me ponen 2 bolsas de cemento, yo creo que ya no las puedo alzar. Entonces, lo mismo sucede en los sistemas estructurales. Mientras ustedes mayor carga le quieran colocar a su estructura, va a ser menor la resistencia que va a tener este. Por lo tanto, la carga que debo escoger es la menor. ¿Entre cuáles? Entre los 4 controles que me salen aquí, ¿no es cierto? Aquí están los controles. Entonces, de estos controles, fíjense que el momento va a contener la carga. Aquí la deformación real va a contener la carga también. Aquí el cortante máximo va a contener la carga y la reacción también contiene la carga en las ecuaciones que estamos viendo en la segunda página, ¿no? Todos estos de acá. Dependiendo del sistema estructural, entonces, entre estos 4, escogen cuál de ellas son las que van a regir en su desarrollo. Y por eso es que se escoge la menor entre todos los controles. Si un control me sale mayor al otro, quiere decir que el otro control pues tiene menor exigencia, pero si yo le coloco una carga al control que tiene menor exigencia, al que tiene mayor exigencia lo va a hacer fallar, pues, ¿no? Entonces ahí está la explicación de por qué debo escoger la menor. Entonces en este caso solo la carga Q es la incógnita y es la que se tiene que elegir. Los demás valores obviamente los tienen que tener como datos, ¿ya? Ahora, en cuanto a la longitud, cuando se debe escoger, bueno, aquí cuando la carga, la longitud, mejor dicho, cuando la longitud es incógnita, se deberá escoger también la menor. Se deberá escoger la menor. Porque si ustedes se fijan, también, al igual que la carga, está relacionado con el sistema estructural, ¿no? Entonces, si ustedes, por ejemplo, le colocan 1 por 1 al cuadrado entre 8, les va a dar un valor que obviamente va a ser menor si ustedes le colocan 2 por 2 al cuadrado entre 8, ¿no es cierto? El valor se amplifica en el momento que es la solicitación y por ende tiende a ser mayor en la exigencia en cuanto a la carga y a la longitud. En estos casos, ocurre que para estos dos valores, cuando son incógnitas, se deberá escoger la menor. Y como les digo, si la carga es la incógnita, los demás valores de sus ecuaciones lo tienen que conocer, tienen que ser datos. Y cuando la longitud es incógnita, obviamente la carga y el resto de los datos también tienen que ser conocidos. Y obviamente les va a ayudar a ustedes a resolver su ecuación con una precisión mejor, pues, ¿no?
Ahora, en cuanto a las dimensiones geométricas, vamos a poner base, altura y diámetro. Cuando las dimensiones son incógnitas, se debe escoger los valores mayores, los valores más altos, ¿no? Los mayores, coloquémosle. Ya. ¿Por qué? Así como vemos aquí que la carga y la longitud amplifican los valores de los controles, y eso es porque el valor que se encuentra aquí arriba me va a dar un valor alto. Cuando yo divida entre un valor alto, por ejemplo acá entre el módulo resistente, si por ejemplo aquí el valor del momento es 1 y el valor del módulo resistente es 1, obviamente este valor va a ser mucho menor que si yo lo divido entre 2 sobre 1, ¿no? O sea, el momento es mayor al módulo resistente. Pero ¿qué pasa si el módulo resistente aumenta debido a las propiedades geométricas de la sección transversal? Obviamente la tensión se va a hacer menor porque al dividir 2 entre 2 me va a dar 1, ¿no es cierto? Entonces se hace menor. ¿Y qué pasa si divido 2 entre 3, por ejemplo? Se hace menor que 1, ¿cierto? Entonces, lo que se busca con los valores que se encuentran por encima de la ecuación, que es el momento, la carga y la longitud, es que se escojan las menores. Y en cuanto a las propiedades geométricas de la sección, mientras más sección transversal haya trabajando, entonces el módulo resistente o también la inercia, ¿no es cierto? Aquí tenemos inercia, aquí tenemos área de aplastamiento, ¿no es cierto? Todas están en la parte inferior, lo que significa que si esas dimensiones son mucho más grandes, obviamente disminuyen el valor de la división que se da con el valor que está por encima. Entonces, en este caso, se debe escoger los mayores, ¿no es cierto? Ahí está, entonces, la explicación de cuáles son los valores que van a escoger a la hora de resolver sus ejercicios. Y también vamos a dar entonces nuevamente un espacio para que puedan hacer sus consultas o puedan hacer sus comentarios al respecto. Disculpa, Adrián, cualquier tipo de estructura entonces va a pasar sí o sí por los 4 controles. Generalmente no, ¿ya? Y ahorita vamos a explicar cuáles pueden ser las situaciones que se pueden dar en los ejercicios y los voy a asociar con los modelos de examen que tienen, ¿no? Hasta aquí, pero ¿se entiende todo? Sí, no hay problema. En el mejor de los casos sería controlar todos los ejercicios que tengamos con estos 4 controles, en el mejor de los casos. Pero van a ver que si ustedes practican los ejercicios, el control por flexión o deformación son los que tienen mayor incidencia sobre las estructuras, ya que por corte y por aplastamiento suelen salir valores muy bajos de control, digamos. Los más exigidos son de deformación y de flexión. ¿Está bien? Sí, gracias, Adrián. Ya, muy bien. A ver, voy a dar espacio a que puedan copiar y puedan elaborar sus consultas. Disculpe, yo tengo una duda. La L cuando usamos en deformación es L sobre 360, ¿no? Esa L Ya, siempre va a ser la misma que la que usamos en la carga, ¿no? ¿O sí, es toda la L? ¿O es sí. todo el ángulo? No, solo una de las dimensiones. Por ejemplo, en este que tiene 2, es solo una de las L, ¿no? Eh, aquí, debido al primer esquema estructural, pues da a pensar de que es toda la longitud del ejercicio, ¿no? Pero el concepto es que la longitud es medida entre apoyo y apoyo. Entonces aquí igual es de apoyo a apoyo, del apoyo al otro apoyo, y así sucesivamente los otros. ¿Está bien? Es solo una longitud.
Disculpa, Adrián, en el primer control por deformación es 5, ¿no? Sobre 384. Sí, 5 sobre Ay. 384. Muy bien, vamos a continuar entonces. Vamos a pasar a una siguiente página. Voy a establecer un fondo. Sí, ahí está bien. Muy bien, entonces vamos a ver las solicitaciones de los ejercicios que pueden presentarse. Vamos a poner tipología de solicitación. Tipología de solicitaciones. Bueno, en este caso vamos a ver 3 solicitaciones que van a poder presentarse en los ejercicios. Vamos a ver en cuanto a, vamos a ponerle tensiones normales. Únicamente tensiones normales. Donde sabemos que en una determinada área, a ver, ahí, pongámosle que sea una columna. Aquí está actuando una carga N, pongámosle de normal. Y aquí está el área, pues, ¿no? De aquí sabemos que la relación de la tensión, que es de compresión, es igual a la normal sobre el área. Y el diagrama de tensiones que se puede presentar aquí es un diagrama de tensiones que va a ser constante, ¿no? Pongámosle así. Este va a ser la tensión de compresión y generalmente es un valor negativo, ¿no? Porque es compresión. Ahora de este otro lado vamos a poner, esto es en cuanto a tensiones normales. Aquí le vamos a poner tensiones normales. Vamos a colocar así nomás. Ya están las tensiones normales propuestas. Y aquí vamos a dibujar una viga como si estuviera flexionándose. Debido a un momento flector que está actuando de este lado. Pongámosle como si fuera un momento positivo. No importa aquí el momento que signo sea. Lo que me importa saber es qué está pasando en la estructura a raíz de esta flexión que se está ocasionando. Y es que abajo se está traccionando, se está estirando la fibra y arriba se está comprimiendo, o sea, es negativo. Por lo tanto, las tensiones que se van a producir acá serían tensiones normales de tracción, o mejor dicho, de compresión arriba. Voy a hacer con rojo. Ahí. Y abajo van a ser tensiones de tracción, lo voy a hacer con un color verde. Ahí. Voy a unir con una línea.
Y de este lado sabemos que se está traccionando y de este lado se está comprimiendo. O sea que aquí es negativo y aquí es positivo, ¿no? Tensión de compresión, tensión de compresión. Ahora vamos a ver cómo son las tensiones en flexocompresión. Flexocompresión que probablemente también vayan a necesitar este fundamento. La flexocompresión surge a raíz de la suma entre las tensiones de compresión más las tensiones de flexión, ¿sí? Lo que quiere decir que esto va a ser igual a una normal sobre el área más un momento solicitante respecto a un módulo resistente. Y por ende también las tensiones que se producen en la fibra se van a sumar. Dependiendo también el valor, vamos a ver cómo queda este diagrama de tensiones resultante. Entonces, esta es una tensión de compresión que es negativo, más, creo que está muy cerca, ahí. Como dije, de este lado puede ser compresión, de este lado tracción. Ahí está. Entonces, aquí tenemos tensiones de compresión, negativo, y abajo tensiones de tracción, positivo. Vamos a ponerle tensiones de tracción. FT mejor le voy a poner, ¿ya? En sí serían los mismos conceptos. Entonces aquí es positivo. Bueno, y nosotros cuando sumamos estos valores de tensión, esto normalmente ahorita les voy a decir en qué ejercicios se presentan, ya enseguida lo voy a resumir. Entonces el resultado aquí va a ser el siguiente. Arriba sí o sí va a ser compresión. ¿Ya? Y abajo, ya sea que la tracción sea mayor que la compresión, puede llegar a tener un valor chiquito, aquí. Dependiendo de eso, ¿no? De los valores que tengamos. Aquí puede haber una tensión de tracción positiva. Y eso ya va a depender del ejercicio. O quizás todo quede en compresión. ¿No? Va a tener aquí un valor un poquito mayor. Ahí. Todo puede quedar en compresión. No hay problema. Aquí va a haber una tensión de compresión negativo y aquí otra tensión de compresión negativo. O sea, ahí está. Ahora, aquí voy a resumir en qué tipo de ejercicio se puede presentar este diagrama de tensiones para que ustedes utilicen el concepto, ¿no? De cada una de ellas. Me olvidé colocar aquí la tensión de los efectos de flexión. Permítanme un momentito. Aquí tenemos las tensiones de flexión. Es igual al momento entre el módulo resistente, ¿no? Ahí está. Bueno, resumiendo. Está con verde, bueno, ya hay un elemento con verde, vamos a hacer acá. Aquí voy a marcar con asterisco qué tipo de estructura. Aquí van a poder quizás tener montacarga, cerchas o tanque. Tensiones de compresión, elementos sometidos a compresión normales. En esta parte donde está la flexión van a tener vigas. Hay una viga seguramente el montacarga que les coloque, pero probablemente no sea muy oportuno. Ese es un problema que yo me puse mentalmente, ¿no? Pero podría ser en montacargas, a veces hay también un elemento sometido a flexión. Bueno, en este caso solo son vigas. En el primer parcial solamente hay vigas.
Y ahora aquí en flexocompresión puede haber entalle, montacarga y cerchas, o sea, las cerchas, ¿ya? Esas serían las definiciones para esto. ¿Alguna duda o consulta que tengan, que quieran hacer? Muy bien, entonces, como les mencioné, aquí hay vigas, las vigas las tenemos aquí. En cuanto a montacarga, cercha o tanque, las cerchas son esas estructuras que se analizan por método de los nudos, ¿no es cierto? Dependiendo del apoyo. Los montacargas, bueno, son como cerchas que están articuladas en algunas partes y empotradas en otras, pero no deja de ser una estructura que se pueda resolver como cercha. Y bueno, el tanque generalmente lo que pide dimensionar son las columnas, ¿no? Que van a resistir los esfuerzos de viento y demás cositas, que eso obviamente tiene un desarrollo un poco más amplio de lo que se podría llevar a cabo en una sola clase. Entonces sería dejarlo quizás a media. Para eso entonces se está coordinando nuevamente para que puedan tener otra sesión de ayudantías donde se pueda ver detenidamente cada uno de estos ejercicios, ¿no? En lo posible, unos dos de los más complejos y que abarquen toditas estas solicitaciones que estamos viendo en pantalla, ¿no? Para que puedan hacer uso. Pero antes de poder terminar el avance que se tenía previsto, les voy a mostrar las ecuaciones que definen la clasificación de columna, que sería la última parte que contiene las ecuaciones que vayamos a necesitar en el examen, ¿no? Entonces, ponemos clasificación de columna. ¿Ya? Y es que esta clasificación de columnas va a estar en función de la esbeltez, ¿no? La esbeltez, como primer punto, que vendría a ser la longitud efectiva respecto a un radio de giro. Y entonces voy a definir la longitud efectiva de los elementos que corresponden a las columnas, que vendrían a ser un coeficiente K por la longitud real de la columna. Entonces les voy a mostrar cuáles son estos elementos. Cuando es articulado, articulado, o sea, tiene dos articulaciones, K vale 1
Cuando el elemento es articulado, empotrado, K vale 0,7. Cuando el elemento es empotrado en ambos lados, K vale 0,5. Y cuando esto es libre y empotrado abajo, K vale 2. Entonces esto es lo que nos va a ayudar a nosotros a definir qué coeficiente se va a utilizar para encontrar la longitud efectiva, es decir, la longitud real por el coeficiente K dependiendo del tipo de apoyo que tenga, ¿no? Y la esbeltez ya está dada en función de la longitud efectiva y el radio de giro, que genéricamente para todas las secciones transversales vendría a ser la raíz cuadrada de la inercia entre el área. Dependiendo cuál sea, hay un radio de giro en X y un radio de giro en Y. ¿Está bien? Voy a mostrarles entonces las ecuaciones que definen el radio de giro en X para una sección cuadrada. Sería la base entre 3,46. Sección cuadrada. En una sección rectangular. El radio de giro en X, dependiendo de la posición de la figura, va a ser igual a la altura, en este caso, entre 3,46. Y el radio de giro en Y es igual a la base entre 3,46. Esto es considerando que la sección transversal está así. Esta es la base y esta es la altura. Ahora, ¿por qué se utiliza el radio de giro en X, la altura? Este es el eje y la altura es perpendicular al radio de giro en el eje X, ¿no? Es por esa razón entonces. La Y para la B y la X para la H. Y para una sección circular, lo voy a poner aquí abajo. Es igual a el radio de giro de esta sección circular es igual al diámetro entre 4. Nada más. Ahora la clasificación de columnas va a estar dado por la esbeltez, el cuadro que determina en qué zona están las columnas. Es dado por este gráfico. Es un gráfico irregular, obviamente no tiene una ecuación dada. Quizás se lo podría hacer, pero eso requiere un poquito más de dedicación a las ecuaciones y a los valores geométricos, de los datos geométricos, ¿no? Una zona 1, una zona 2 y una zona 3. Estos parámetros están dados por la tensión de compresión y la esbeltez en este punto. La esbeltez en la primera zona, la esbeltez del límite 1 sería 34,6 y la esbeltez crítica en el segundo punto, o sea, antes de cruzar al tercer rango, sería 57 para el grupo A y 58 para el grupo B, un poquito más. Ahí está. Ahora, dependiendo en qué zona se encuentren, pues hay ecuaciones. Cuando están en esta zona, la tensión de compresión es igual a
la tensión de compresión paralelas que tienen en el formulario, que les dicté el valor que era 145, ¿no es cierto? 145, y es catalogada como columna corta. Cuando estamos en este segundo rango, la tensión de compresión es igual a 1 menos 1/3 de la esbeltez que he calculado entre la esbeltez crítica, que es 57,58 elevado a la cuarta. Cierro la llave y esto se multiplica por la tensión de compresión paralela, catalogado como columna intermedia, ¿no? Entonces la esbeltez tiene que estar entre 34 y 36, o perdón, entre 34,6 y 57 para ser intermedia, y para ser corta tiene que estar entre 0 y 34,6. Ahora, ¿qué pasa con el tercer rango? Que es arriba de 57. Tercer rango sería la tensión de compresión es igual a la, debido a la carga crítica de Euler, que es considerado como columna larga. Y en este caso la esbeltez, cuando la calculen, tiene que estar mayor al valor de 57. ¿No? Y la esbeltez saben que se saca con la longitud efectiva y el radio de giro. La longitud efectiva en función a la longitud y K, y el radio de giro en función a las dimensiones geométricas. Y de esta manera podemos categorizar a las columnas a la hora de dimensionarlas, pues, ¿no? Bien, entonces hasta aquí básicamente tendrían todos los conceptos básicos con los cuales ustedes pueden plantear un ejercicio y hacer uso de las relaciones que estos permiten para su diseño o así también para su control, ¿no es cierto? Entonces me gustaría dar espacio a que puedan consultar al respecto. De lo contrario, pues dar por terminada la reunión, esperando que en la próxima ayudantía pues tengan dudas respecto a ejercicios que vayamos a ver justamente en pizarra. Adrián, disculpa una consulta. ¿Sí? ¿En YouTube tenés clases grabadas resolviendo ejercicios? ¿O no? Creo que hay un compañero que los tiene, quizás lo consiga. ¿Ya? Yo tenía las grabaciones de mis clases, ¿no? Para poder facilitarlas, pero bueno, una desgracia me ocurrió con mi disco y perdí toda mi información. Prácticamente de toda mi carrera, digamos, ¿no? No hice una copia de seguridad, pero voy a tratar de recuperarlo de esos videos. ¿Está bien? Se los voy a pasar al grupo por medio Listo. del coordinador. Joel, creo que está creo que está en la reunión. Creo que no está. Creo que se le cortó la señal, me mandó un mensajito. Bueno. Todo lo que tengan en cuanto al material disponible de videos para que puedan ir avanzando, se los voy a hacer llegar. Ya, el encargado se va a hacer cargo de eso. Y cualquier consulta o duda que tengan, pueden hacerla también ahí al grupo, ¿no? Listo, por favor, porque ya el examen es el martes. Muy bien. Bien, entonces ha sido un gusto poder compartir un poco de este material con ustedes. De igual manera, esperemos que la próxima ayudantía pues haya más participación, ¿no? Ya con la parte numérica, les voy a pedir que me hagan cálculos quizás para familiarizarse con sus calculadoras. A veces vamos con la calculadora y ni la conocemos, ¿sí? Así que esa parte va también a ayudarles en la rapidez, pues, ¿no? Así que nos vemos, probablemente sea el día domingo, ya para no desaprovechar el tiempo.
Ya estos días yo me encuentro un poco ocupadito, así que dudas por el grupo las voy a poder responder y en lo posible el domingo estamos volviendo a pasar. ¿Está bien? Muy bien, entonces, nuevamente un gusto, que tengan buenas noches, nos vemos en la próxima. Gracias, Adriana. Hasta luego. Ya, hasta luego. Recording stop.